nos hemos reunido en esta sala en este día para estudiar otro tema más en esta conferencia de este día, la cual todos vamos a aprender cosas nuevas para ser mejores y tener más conocimiento en dónde está Dios y qué es lo que nos ha pasado. Entonces, damos las gratísimas y Queretín su merced dirá si empezamos enseguida o hay algunos reportes. Adelante. Empezamos, venerable maestro. Bueno, entonces, ¿ya, maestro? Bueno, entonces, respetable damas y honorables caballeros que en este día nos están oyendo, que la bendición o la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros, ya que el tema de este día que vamos a estudiar es cómo dejar de ser pobres y convertirnos en ricos. Esperamos pues que nos hagamos entender en lo que vamos a estudiar en este día. Vamos a visualizar todos y todas. Visualicemos un testigo gigantesco. Y ese testigo gigantesco está formado por millones de espermatozoides que somos los seres humanos. El que desarrolló esos espermatozoides o esos helioespermas se llama Dios. Y él a ninguno tuvo preferencia por ninguno. A todos los hizo por igual. Porque a todos los hizo solares. Lo mismo pasa con un hombre que forma millones de espermatozoides o de esas células mínimas en sus testículos. Y cuando hay el derramamiento de semen con los millones de espermatozoides entre 300 y 400 millones para que solo fecundara uno, no queriendo decir con esto que los que se perdieron no tenían la calidad para fecundar el óvulo. Posiblemente esa chispa que iba dentro de ese espermatozoide era el que tenía el Dharma, pero los otros quizás eran más fuertes, quizás más vigorosos, y todos tenían la información que tiene el espermatozoide que alcanzó el óvulo y nos formamos nos. Así también sucede a nivel de la creación o de la creación. Dios no hizo mediocres, Dios no hizo pobres, Dios no hizo deformados, Dios no hizo tuertos, ni cojos, ni mudos, ni sordos, ni alguna de las tantas deformaciones como son los niños que tienen síndrome de Down y otros exiges más. Cantidades de trastornos no fueron creadas por Dios, porque Él no prefirió a uno, los prefirió a todos por ser justo y ser consciente de lo que estaba haciendo. Pero al pasar los siglos y milenios, de acuerdo a las costumbres, las chispas que Él había creado, y que cuando Él crió esas chispas o crió esos seres, crió leyes, estatutos y reglas. Y esas leyes, estatutos y reglas rigen a todos los seres que vivimos en la tridimensionalidad, porque ya en las otras dimensiones son regidos o somos regidos por otras leyes.
Así es que si aquel que violó las leyes en los siglos pasados, ahora encontramos en los pueblos, ciudades, municipios, continentes, países enteros muriéndose de hambre por pobreza. Pero lo que en este día estamos estudiando y nos vamos a dar cuenta en dónde está la pobreza y en dónde está la riqueza. Y al final de esta introducción les indicaremos algunas palabras para que cada uno de nosotros modifique ese concepto de la pobreza. Se dice que pobre es el que no tiene dinero, y el que tiene mucho dinero lo consideran rico. Pero cuando estudiamos esta doctrina y nos enseña el despertar de la conciencia, nos damos cuenta que hay gentes que en el día no desayunan y son tan ricos que su riqueza pasa del sistema solar. Y los que tienen mucho papel amontonado en sus bodegas, quizás en piscinas escondidos, son tan pobres que viven en los profundos infiernos. Cuando nos empezamos a estudiar esta doctrina, nos damos cuenta que la pobreza solo está en la cabeza de aquel que se ha considerado pobre. Voy a hablar de algunas de las profesiones. Citemos el caso. Alguien nació en una familia humilde, pero él venía con un dharma o con una virtud desarrollada tenía una voz bastante pulida, una voz bastante celestial, se puede decir, y empezó a cantar y la gente empezó a oírlo y él fue creciendo con el canto y la gente empezó a hacerle barra, como el mundo popularmente conoce. O sea, empezó a crecer en fama. Y como iba creciendo en famas, también iba creciendo en dinero. Y fue tanto su fama que se hizo internacional. Y hasta en toda la esfera oyeron sus cantares, su voz. ¿Quién lo hizo rico? Desde luego, desarrolló esa virtud llamada la música o el arte. Todos los que vivimos sobre la esfera también tenemos esa virtud. ¿Qué hizo aquel muchacho para lograr tener tanto dinero y tanta fama? Sencillamente desarrollar esa virtud y dedicarse a ella. Vamos con otro ejemplo más. Alguien nació en el campo o en cualquier lugar o posiblemente en uno de los tantos tuburios de las distintas ciudades, pero él traía una virtud que era el arte de pintar. Y empezó a pintar y a pulir aquellos jeroglíficos o aquel arte que usaba con su pincel. Y empezó a pintar cuadros y a hacer tantos dibujos. Y fue creando fama. Y a medida que iba modificando sus dibujos, también iba entrando dinero. Y así se hizo tan rico sobre la esfera, y sus dibujos o sus pinturas estuvieron en los mejores museos porque se hizo un gran artista. ¿Qué lo hizo famoso a él? ¿Qué lo hizo rico? Sencilla Inti, que se dedicó a pintar o a desarrollar esa virtud o ese arte. Cambiemos del pintor
al poeta, aquel poeta que vino con esa virtud desarrollada y de todo donde iba y donde estaba hacía poemas, poesías y grandes cosas que lo hicieron famoso. Escribió muchos libros y muchas poesías que en el mundo fueron vendidos y él se hizo rico. ¿Qué lo hizo rico? Sencilla Inti, porque usó su talento, talento que todos tenemos, así como el pintor, todos tenemos esa virtud para desarrollar la pintura. Y si vamos hablando de todos y de todas las labores en las cuales hacen que la gente sea rica o almacene mucho dinero, es porque se dedicaron a ella y la ejercieron. Por estos días, antes del COVID, centenares y miles de hombres se hicieron millonarios usando sus pies o usando sus canillas, o como decía el maestro Kelly Zeus, usando sus patas para patear la esfera, los que conocemos como los futbolistas. Porque ellos se dedicaron a patear un balón. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que la pobreza solo está metida en la cabeza de los que piensan de esa forma. Porque Dios crió el aire y ninguno de nos compramos el aire para vivir. La riqueza, el tesoro más grande es la vida. Y si Dios nos dio la vida, debemos de aprovecharla y disfrutarla. Esa vida, para que viva, debe tener oxígeno que está en el aire. Esa viteria, para que viva, debe tener calor, que lo hay en la naturaleza. Esa viteria, para que viva, debe de haber líquidos en cualquiera de los tantos aliciertos o aguas que necesita cada uno de nos. Y esa viteria necesita un lugar donde estar, que es la Gea. Con esas riquezas nos podemos realizar muchas cosas. Dios nos dio unas manos y nos dio un talento. No dio pobrezas, pero el ser humano se ha encerrado en una decrepitud, en un encuadre mental, y eso lo han aprovechado las multinacionales, lo han aprovechado los gobiernos de la mayoría de los países, los gobernadores y demás, aprovechando de que el ser humano no tiene desarrollado esa intuición, esa inteligencia, esa sabiduría para salir adelante. Todo el que ha sobresalido, que ha montado empresas, que se ha superado, ha demostrado que él no vino a ser pobre. Pero la mayoría de la humanidad, que por su karma no tiene los bienes que tienen otros, que posiblemente esos bienes es porque robaron al pueblo, o posiblemente por una herencia, o posiblemente por un karma, o de pronto por un dharma. Como aquellos que no tienen ese alcance, vienen regidos por un castigo, por un karma. Entonces ellos le tienen rabia a los que viven en un lugar más elevado que ellos. Y como el comercio ha creado cosas para que el ser humano siga viviendo de ignorancia y tenga sueño cada día más, entonces el niño y la niña, desde que nacen, les enseñan a que tienen que almacenar mucho dinero. Y las grandes empresas han creado todas las telas con los colores y formas de los trajes para que se los pongan. Y mientras más trajes se ponga, se va a considerar más rico.
mas aquellos que viven en las orillas de los pueblos y de las ciudades posiblemente tienen 1 o 2 trajecitos y de mala tela. Entonces, estos se consideran pobres y empiezan a crear envidias y cosas por el estilo. Cosas que aquellos que viven en el centro de la ciudad con todas las comodidades tienen 50, 100 y hasta 200 trajes lujosos de alto dinero o que les costó bastante dinero. Lo mismo los que viven en las orillas no tienen ni para una bicicleta, y los que viven en el centro, sea de buena procedencia o de mala procedencia, no tienen 1, 50 y 100 y más carros. Los que viven en las orillas no tienen ni 1 metro de tierra donde refugiarse, y hay gentes que tienen miles de toneladas o miles de hectáreas de tierra. Aquellos que viven en las orillas no tienen ni 1 peso para comprar un vasito de leche, y hay gentes que tienen miles de cabezas de ganado y sacan millones de litros de leche diaria Inti. Y así se distingue la humanidad. Pero esta doctrina nos vino a ubicarnos y a que nos demos cuenta que la pobreza solo está en la mente del ser humano. Porque si entendemos que tenemos vida, somos ricos. Entendemos que tenemos la presencia de Dios, somos ricos. Así en el día no consigan un pan, pero hay gentes que teniendo sabiduría no consiguen durante el día un pan, reniegan de la pobreza y de tantas cosas. Pero el que es consciente, si durante el día no pudo conseguir alicierto, darle gracias a Dios, porque ese día de ayuno lo menestía su viteria y sus seres, y que qué bondad que Dios ve las menestencias. Porque acordémonos lo que dice en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad y no la nuestra. Nos, para dejar de ser pobres, acerquémonos a Dios, porque fue escrito en el libro de Mateo 7, ¿qué padre que su hijo le pida un pan le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Ningún padre lo hace con el hijo, cuanto más Dios. Pero queremos que Dios nos dé de todo. Y los sistemas entonces han creado las loterías, las rifas y una cantidad de cosas que el hombre y la Eva o la mujer no han despertado del sueño tan grande en que se encuentran. Y tuvo que venir Dios mismo, el que nos hizo, a decirnos: mijos, mijas, sus mercedes son ricos y ricas. Sáquense esa pobreza de su cabeza, porque sus mercedes me tienen a mí. Y yo he venido por sus mercedes. Yo crié la vegetacel y crié los aliciertos para sus mercedes, que no son de la misma calidad, porque sus mercedes se alejaron y no cumplen lo que yo les había indicado. Yo crié las aguas para que sus mercedes se bañen todo el día si quieren, pero por su mismo karma hay lugares donde no hay aguas. Yo crié la gea y la hice fértil para todos sus mercedes, como los hice saludable a sus mercedes. Pero sus mercedes han exteriorizado, o la tierra se ha vuelto estériles, porque sus mercedes son estériles también en Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que la pobreza hay que sacarla, y para sacarla les voy a indicar palabras claves y precisas que el mismo Dios con cuerpo físico nos entregó a nos. Y antes de explicárselas, les quiero decir algo a todos los que me están oyendo,
y los que me oirán en el futuro, ¿cuánto darían sus mercedes por 1 centímetro de la túnica del gran Kabir Jesús el Cristo? ¿Cuántos dólares o cuántos cruceros o cuántos soles o cuántos lempiras o demás nombres de la moneda de los países por siquiera una hebra de cabello de este sabio? Le dejamos eso en las cabezas. Sucede de que hay una organización que se considera el pueblo o la organización que más ama a Dios, y ella sí la está explotando. En sus sinagogas dicen a los turistas que todavía hay un vaso con leche de la madre del Cristo, que todavía hay telas de la túnica de Jesús, que todavía hay cantidades de cosas del Cristo, y todo eso es mentiras. Pero como la gente es ignorante, se van a arrodillársele a los ídolos, aquellos que han desarrollado ellos mismos los talentos que los demás tienen, porque todo el que se pone a adorar a un cantante se convierte en un inferior al cantante, porque el cantante lo está haciendo él. Los futbolistas los están haciendo los fanáticos de fútbol, porque si van 24, 22 hombres en pantaloncillos a una cancha a patear un balón y nadie va a verlos, desde luego que no terminan el partido porque no tienen fanáticos. ¿Quién los hizo grande? Sencillamente los demás, que consideraron que ellos sí eran buenos, y hasta dicen: ese hombre sí es inteligente, ese hombre es un buen jugador. De pronto el que usa sus brazos en las aguas, que se conoce como el nadador, o el que sabe usar la velocidad de su centro motriz para flotar a gran velocidad, pueden decir: qué hombre tan afortunado. Pero ese hombre trajo desarrollada esa virtud. Pero cualquiera de los que me oyen y de los que me están oyendo podemos hacer esto. Por eso en esta doctrina la pregunta la hacen, o las conferencias las hace el público, porque no estamos sometidos a un arte, a la filosofía, a la religión o a la ciencia. Estamos hablando de todo lo habido por haber, como dijo y como fue escrito en la Sagrada Escritura, que el hombre tiene el alcance de los dioses, que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es un Dios. Pero Dios no es un gordo, Dios no es un borracho, Dios no es un drogadito, Dios no es un estafador. Dios es la conciencia que está y palpita en todo lo que existe. Estimados hermagdus, respetables hermagdas, he aquí lo que les voy a explicar, pero que no pase como puede pasar con un libro o con un cassette. Vamos a ponerlo en práctica, porque es muy importante de que nos dejemos de ser esclavos del dinero, y más bien el dinero sea nuestro servidor. O sea, ¿quién domina a la naturaleza? Los reyes. Pero si actualmente, siendo reyes de la naturaleza, cualquier dolor de estómago nos vence,
quiere decir que estos reyes andan mal. Cuando nos estamos desesperados buscando el dinero porque no sabemos cómo conseguirlo, hay que revisar cuál es el motivo. Y si el motivo es la energía genética, tengo que superarme más. Porque el dinero, lo vuelvo a decir, no es que sea el dinero más que nosotros, es que nosotros hemos tomado el concepto que el dinero es más que nosotros y se convierte el dinero en esclavo o esclavizador de nos mismos. Y nos con este conocimiento podemos hacer que el dinero sea nuestro servidor, porque el dinero es una energía y le han hecho creer a la gente que el papel, sí, tiene el nombre de dinero y ciertas bondades, pero el dinero es Di, que es Dios, y Ero es el Dios de la erección. Todo aquel que mute la energía se convierte en rico aquí y en cualquier lugar de la esfera, o en cualquier lugar del sistema solar, o en cualquier lugar del cosmos, porque si es rico en virtudes. Pues entonces vamos a empezar. Al momento de levantarnos, cuando vayamos a salir de la cama, o cuando vayamos a salir de la casa a la labor, o a salir a los estudios, decir: yo soy el mejor hijo de Dios, porque tengo dentro de mí la fuerza y el poder de Dios. Tengo la fuerza y el poder del Padre Creador como sabiduría. Tengo la fuerza y el poder de la Madre Divina como amor. Y tengo la fuerza del Cristo como el Hijo. Estos grandes salvadores son los seres más ricos en toda la creación. Ellos son los seres más sabios. Ellos son los seres más amorosos. Ellos son los seres más inteligentes. Ellos son los seres más disciplinados. Ellos son los seres más castos. Ellos son los seres más saludables en todo el cosmos. Y todas esas virtudes y poderes están dentro de mí, que ellos me los han ofrendado y los han potencializado para que yo sea el mejor hijo e hija de Dios. Por eso soy sabio, soy sabio, soy sabio. Soy amoroso, soy amoroso, soy amoroso. Soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente. Soy disciplinado, soy disciplinado, soy disciplinado. Soy casto, soy casto, soy casto. Soy grande, soy grande, soy grande. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Soy poderoso, soy poderoso, soy poderoso. Soy millonario, soy millonario, soy millonario. Soy rico, soy rico, soy rico. El dinero viene a mí por toneladas. El dinero viene a mí por el norte, por el sur, por el oriente y por el poniente, por arriba y por debajo. Y donde quiera que estoy y llego, el dinero anda conmigo, porque el dinero es mi servidor. El dinero llega a mí como llegan las olas del mar a la playa, sin que las arenas se muevan para ser bañadas
y son bañadas constantemente. Así llega el dinero a mí en todas las formas y en todos los niveles. El dinero crece en mis manos como crecen los árboles en el campo, sin que nadie los detenga. Así crece el dinero en mí. Por eso tengo la riqueza de Dios, porque soy hijo de Dios. Y si Dios es el dueño de todo y yo soy su hijo, entonces tengo la riqueza de mi Padre y a mi Padre le obedeceré hoy y siempre. Aún esta frase la pueden usar sus mercedes y eso hace borrar la genética de pobreza de la mente de quien la diga, porque redecir esas frases todos los días, compruébenlo y se van a dar cuenta que dejan de ser esclavos. Y el dinero, al ver que sus mercedes no son esclavos, se convierte en su servidor. Así como alguien que tiene dinero, la gente lo va a buscar para pedirle ayuda, para pedirle limosna, para pedirle que si le dan labor o cualquier actividad, porque Él tiene cómo hacerlo. Y si no somos un Dios en potencia, las demás criaturas, especies que son inferiores a nos, se acercarán, porque tenemos el poder de Dios en nuestra garganta, en nuestro verbo, tenemos la inteligencia de Dios. Por lo tanto, no debemos de ser cola, sino cabeza, mostrarnos a sí mismo, que si por karma, en este retorno, no podemos tener dinero en abundancia, pero estamos seguros que pagando lo que debemos, en retornos o en vidas postreras, seremos ricos, porque hay gentes que no le dan dinero, no es porque no lo merezcan, sino porque se pueden perder. Y hay otros que han conseguido dinero de mala forma, o sea, dineros robados. Y hay otros que vinieron con ese dharma. Y si todos alcanzamos dharma, todos seremos una unidad. Miremos en las células de nuestro cuerpo. No hay células mejores, aunque hay algunas más grandes, pero entre todas desempeñan una gran labor, así como los árboles del campo, las plantas, cada una desempeña una labor y cada ser humano es digno de ser respetado. Cada dama es digna de que sea respetada y no sea maltratada ni despreciada por los hombres. Lo mismo los hombres debemos de ser respetados y no maltratados por las mujeres, porque esos malos tratos nos hacen ganar karmas y venir en miseria, que es lo que el mundo conoce como pobreza. Respetable audiencia, estimados hermagdus y hermagdas, este ha sido el mensaje de este día, tal cual como estaba en la invitación, que iríamos a hablar de la pobreza y cómo dejar de ser pobres. Si sus mercedes practican lo que le hemos enseñado, aunque no tengan carros, aunque no tengan bicicletas, aunque no tengan los trajes lujosos, pero están seguros de tener a Dios dentro de sí, de tener la sabiduría, la inteligencia, de ser mutantes, de saber que conocen grandes secretos que los grandes hacendados de la tierra no conocen, que aquellos que se han adueñado de la esfera son tristes, ignorantes, porque sepan una cosa, que nosotros llegamos a esta esfera y no trajimos nada, y durante el proceso que tuvimos Viteria, conseguimos mucho dinero y peleamos por lo que no nos vamos a llevar. O sea, no trajimos nada.
y peleamos por lo que no nos vamos a llevar. Y al fin de la jornada, cualquiera de los personajes de las empresas multinacionales como es Bayer, como es Monsanto y como son las otras más, el día que ellos desencarnen o se mueran y al lado de ellos se murió un perro, los cuerpos son iguales. Quiere decir que el jugador de naipes o el jugador de ajedrez, en una caja cabe una ficha que le dan el nombre de la reina y del rey, son los más grandes, y las demás fichas son peones, pero después que se acabe el juego, todos caben en la misma caja. Eso es lo que nos menestemos entender. Saber que aquellos son ignorantes, pero ellos se consideran ricos y ricos son. Los demás seres humanos se consideran pobres y pobres serán, porque diariamente lo viven programando. Cuando nos programamos riquezas, nos damos cuenta que no solamente el papel es la riqueza, hay muchísimas riquezas. ¿Cuánto cuesta una cucharada de amor? ¿Cuánto cuesta unas gotas de sabiduría? ¿Cuánto cuesta una jalea de abundancia? ¿Cuánto cuesta una miel de prosperidad? O sea, que todas las virtudes que la gente tiene atrofiada porque desconoce cómo desarrollarla. Y lo que hemos explicado nos ha hecho entender cómo usar lo positivo que tenemos dentro de nos y borrar lo negativo que nos ha hecho ser esclavos de un sistema de nos mismos, porque por ser ignorantes, cuando vamos a elegir, elegimos los que no saben dirigir un pueblo. Por eso, en los siglos que ya pasaron, los grandes sabios que han venido a entregar estos mensajes, los han matado, los han quemado, los han traicionado. Así como hicieron con el maestro Keliun Zeus y con el maestro Samael Joad, que por decir estas verdades los hicieron ir de este sagrado lugar. Entonces, respetables damas y honorables caballeros, este mensaje esperamos que haya llegado a nuestras almas, que encienda nuestros seres, que se despetrifique la sabiduría que está en nos, que se despetrifique la tolerancia, que se despetrifique todas las virtudes y así corregir o modificar los malos hechos y los malos actos. Adelante, venerable Mahatma Keretin. ¿Cómo fueron oídas estas palabras, esta introducción de este día relacionado al tema que sus mercedes habían puesto en la invitación? Adelante, le estamos oyendo. Gratitud, venerable